Hermanos, hoy estaremos exponiendo el Salmo número 34. Y ya estoy invitándoles a que puedan estar buscando en sus Biblias este salmo. Un salmo escrito por el rey David, como algunos otros, como el 25 y el 119. Este salmo está escrito siguiendo una forma de acróstico. Cada uno de los versos comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y una de las razones por las cuales se hace esto es para que pueda ser más fácil de memorizar, de recordar. Este es uno de estos salmos que pudiéramos decir es uno de los salmos más prominentes en todo el Salterio. Vamos a estar leyéndolo. Si usted está conmigo ahí ya, vamos a estarlo leyendo. Dice así la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Gracias, Señor, te damos por este precioso salmo que en esta mañana nos permite, Señor, estudiar, meditar. Ayúdanos, Señor, a poder ahora, por la guía tuya, ser claros, ser fieles, que pueda, Señor, este salmo hoy llamar nuestra atención a las verdades que tú has plasmado en él y que pueda ser, Señor, alimento para nosotros en esta mañana. Úsalo conforme, Señor, a tu voluntad en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a exponerlo, Dios. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, este es un salmo que tiene una característica peculiar y yo quiero comenzar esta mañana en este tiempo de introducción. Quiero extenderme un poquito porque no quiero perder de vista esta característica peculiar que tiene este salmo. Y precisamente esto tiene que ver con que el salmo en su introducción nos da un elemento que nos ayuda a ver cuál es el contexto en el cual el propio salmo se está escribiendo. Dice allí, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Aunque es algo bien escueto, esto nos permite ver en qué condición estaba David cuando escribe este salmo. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo yo voy a saber si ahí lo que dice no me da elementos ninguno? Bueno, si usted se remite al primer libro de Samuel, y vamos allí un momento. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a estar viendo cuál es el contexto que propició
la escritura de este salmo. Vamos a estar viendo los versos del 10 hasta el 15 en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Dice así el verso 10 en adelante hasta el verso 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Hermano, yo no sé cuántos se están dando cuenta de lo que está sucediendo aquí. 4 capítulos atrás ocurre algo que es muy importante y que todos conocemos. La historia cuando David llega al campamento israelita, y el campamento israelita está siendo hostigado por un pueblo que son los filisteos, y hay ahí un gigante fuerte que está desafiando, y esta era la palabra que no me acuerdo ahorita, está desafiando al pueblo, y esto ha ocurrido por varios días y nadie se atreve a hacerle frente a este hombre. Y David llega supuestamente a visitar a sus hermanos, a traer provisión para sus hermanos. David se encuentra con este fenómeno delante de él, y David dice: bueno, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que desafíe así al ejército del Dios viviente? David va a la batalla, David derrota a este filisteo de nombre Goliat, y los filisteos huyen. No sé si usted se dio cuenta lo que dice el versículo 10 del capítulo 21 al final. David se fue huyendo de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. No sé si usted logra enlazar las dos historias. ¿De dónde era Goliat? ¿De dónde era Goliat? De Gat. La gente a la cual David había vencido eran esta gente. Y el temor que inundó a David, ¿usted sabe por qué lo inundó? Por lo que dice el versículo 11. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿Usted sabe por qué cantaron esto? Cuando David derrota a Goliat. Y los pobladores de este pueblo lo que están diciendo es: ¿no es este mismo hombre el que nos derrotó en la batalla? Y ahora lo tenemos aquí entre nosotros, mansito. Es por eso que dice la historia que David tuvo gran temor. Y este temor lo llevó a hacerse ¿qué? El loco. Dice que se babeaba en buen español. Y dice que esto le sirvió para pasar inadvertido delante del rey de esta ciudad. Automáticamente, si usted continúa leyendo, David sale de allí urgentemente y se refugia en una cueva. Este es el contexto en el cual David escribe el Salmo 34, mis hermanos. Y no quería dejar pasar esto, porque David estaba en medio de una profunda aflicción. Saúl lo estaba persiguiendo, y no precisamente para desayunar con él. Lo estaba persiguiendo porque quería matarlo. Y ahora él había llegado a refugiarse a un pueblo
que no era precisamente el pueblo que lo iba a acoger con los brazos abiertos, sino que era el pueblo que tiempo atrás él había derrotado en una victoria bochornosa, por decirlo de alguna manera, bochornosa. Un joven muchacho sin armas de guerra llegó delante del paladín que estaba desafiando a todo un ejército, le dio una pedrada en la cabeza y terminó la batalla. Esto era algo bochornoso y ahí había llegado David. Y este es el contexto que embarga este salmo. Mis hermanos, si tenemos alguna verdad que David está tratando de enfatizar en este salmo, pudiera ser esta: alabemos al Señor. Y este es un canto de alabanza que David está levantando. Alabemos al Señor, quien es nuestro socorro, y vivamos en su temor todos nuestros días. Alabemos al Señor, quien es nuestro socorro, y vivamos en su temor todos nuestros días. Y este salmo pudiera dividirse a simple vista en dos partes. La primera parte, esta alabanza que David levanta en los versos del 1 al 7. Y el resto del salmo, de los versos 8 hasta el verso 22, pudiéramos ver la parte del llamado de David a que temamos a Dios. Pero nosotros hemos hecho algunas divisiones más específicas a la hora de hoy traer este texto. En primer lugar, vamos a estar viendo los versos del 1 al 3, esta declaración de alabanza y esta invitación que hace David a alabar a Dios. En los versos del 4 al 7, David nos da las razones por las cuales él alaba a Dios. David dice por qué él trae esta alabanza a Dios. En los versos del 8 al 14, veremos el llamado que David hace a vivir en la ética de Dios y a cómo deben vivir los que temen al Señor. Y en los versos del 15 al 22, vamos a ver el trato de Dios con aquellos que le temen. Y también vamos a ver un contraste con aquellos que no lo hacen. Así que comenzamos, mis hermanos, en los versos del 1 al 3. Hay una alabanza y hay una invitación. Estos tres primeros versículos son estos: un llamado del salmista a la adoración. En el primer versículo, David expresa su propio compromiso, un compromiso profundo de alabar a Dios. Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el salmista, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dios es digno de toda nuestra alabanza, está diciendo David, y no de una alabanza que está restringida a un momento o a una situación. Dice el salmista: en todo tiempo, Dios es digno de alabanza sin fin. David desea, mis hermanos, que la alabanza que se exprese a su Dios esté continuamente en sus labios, en todo momento. Ya sea que David esté en la situación en la que estaba, o ya sea que David esté en cualquier otra situación. Pero no solamente esta es una invitación personal, no solamente esto es algo que David quería hacer, sino que David también lanza esta invitación. Y es por eso que en el verso 2, él dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, y también ellos, ¿qué harán? Se alegrarán, ¿verdad? El testimonio que David está contando dice que también son buenas noticias para aquellos que son humildes, que son mansos, como dice la Reina Valera, para aquellos que han bajado la cabeza, como decimos en buen cubano, delante de Dios, para aquellos que se ven ellos mismos en peligro y que de alguna u otra manera están necesitados de socorro. David dice: pongan su esperanza allí, alaben ese nombre, ahí está nuestra esperanza y nuestra fuerza. Y en el verso 3, mis hermanos, David invita a todos aquellos que lo están escuchando a él, a que se unan a él y a que puedan levantar también una alabanza para que el nombre de Dios sea magnificado. Dice ahí el Salmo 84, verso 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos. Y ya David está haciendo partícipe a aquellos que están escuchando a una su nombre. Y dice otra versión: oh, magnificad al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Y este salmo, como en muchos de los libros de los salmos, aunque comienza con una alabanza personal, esta alabanza se extiende a medida que otros la escuchan y a medida que otros también pueden ser parte
de los mismos motivos por el cual el salmista está alabando. Lo que era una devoción individual, David dice que ahora él quiere llevarla a una expresión corporativa de adoración. Esta alabanza, mis hermanos, este grito de alabanza de David se convierte en un testimonio. David está testimoniando lo bueno que Dios ha sido con él. David está diciendo, yo estoy alabando a ese Dios por eso, y yo quiero que ustedes lo hagan conmigo y que experimenten también cómo ese Dios puede ser bueno para cada uno de ustedes. Mis hermanos, a medida que nosotros ayudamos, que nosotros animamos a otros a recurrir a Dios, a mirar a Dios, a reconocer a Dios y a alabarlo, a medida que compartimos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, nosotros podemos alentar los corazones de los que nos rodean para que confíen en Dios, para que vayan a Dios, para que alaben a Dios. Eso es lo que David está haciendo aquí. En la medida que nosotros hacemos eso, nosotros estamos exaltando el nombre de Dios. Nosotros estamos trayendo gloria al nombre de Dios. No porque Dios la necesita, sino porque Dios la merece. ¿Okay? Dios es glorioso con o sin nosotros. Nosotros no estamos sumándole gloria a Dios. Nosotros estamos reconociendo que ese Dios, que es nuestro socorro, que ese Dios que oye a los humildes, es digno de nuestra alabanza y es digno de nuestra gloria. Y cuando nosotros testimoniamos cómo ese Dios ha sido bondadoso, ha sido misericordioso con cada uno de nosotros, nosotros no solamente estamos dándole alabanza a Dios, sino que nosotros estamos haciendo partícipe a que otros puedan conocer a Dios y puedan también rendir su alabanza a Él. Es interesante, mis hermanos, que este no es un salmo, y cuidado con eso, que se olvida de las dificultades de la vida. No, David no está olvidándose de la realidad de la vida. Si usted va al verso 19, y ahorita vamos a llegar allá, usted ve que David dice que el justo pasa por muchas aflicciones. Pero la mirada del salmista está puesta en aquel que le sostiene en medio de esas aflicciones. Esa es la mirada, o donde está puesta la mirada del salmista. Mis hermanos, nosotros tenemos que poner los ojos ahí también. Las aflicciones son ciertas, las aflicciones vendrán, pero nuestros ojos deben estar puestos en aquel que nos sostiene en medio de las aflicciones. Y muchas veces oramos para que la aflicción no llegue, pero la aflicción puede llegar. Y muchas veces no queremos las aflicciones, pero las aflicciones, aunque usted las quiera o no, pueden llegar. No tenemos ningún tipo de promesa en que en este mundo no van a verlas. De hecho, tenemos seguridad de que van a verlas. Pero qué bueno si como David nosotros aprendemos a descansar, a confiar, a aferrarnos en ese Dios que nos sostiene en medio de nuestras aflicciones. Y eso es lo que el rey David está haciendo en este salmo. Mis hermanos, el motivo de la alabanza de David está descrito allí en los versos del 4 al 7. Esta es una determinación de David de alabar, y ahora él nos cuenta, nos da testimonio de por qué él está alabando en este momento, por qué él ha levantado este cántico. Y este testimonio es un resumen muy escueto de la liberación de Dios en su vida. En el verso 4 dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fue muy escueto lo que David dice. Yo estoy adorando a Dios porque yo lo busqué, él me oyó y me libró de mis temores. Él resume toda la angustia con esta frase: todos mis temores. No nos deja más nada. Así que la intención de David no está enfocada en detallarnos cuáles son sus temores. La intención de David en este salmo está diciendo que el Dios al que él buscó
es el Dios que lo escuchó y el Dios que le respondió, librándolo de sus temores. Y esto es lo que el salmista está diciéndonos esta breve nota en el versículo 4. Él nos dice que la mejor manera de afrontar nuestros temores, de vivir en nuestra angustia, ¿cuál es? Buscar al Señor. David nos está diciendo, cuando estemos en temor, cuando estemos en la aflicción, lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios. Y usted sabe, David no solamente lo repite en el verso 4. David lo repite en el verso 6. David lo repite en el verso 15. Y David lo repite en el verso 17. Era algo que David quería que los que escucharan su cántico entendieran. El mejor refugio que tienen aquellos que temen a Dios es Dios mismo. La principal fuente a la cual nosotros tenemos que acudir en medio de nuestros temores, angustias y necesidades en la vida es Dios mismo. Busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto parece algo muy sencillo, mis hermanos, pero en el día a día lo hacemos. Esa es la fuente a la cual recurrimos. O empezamos a pensar en salidas humanas a nuestros problemas, cómo poder resolver nuestras aflicciones humanamente. ¿Se las contamos al Señor? ¿Con confianza? Esa es nuestra primera búsqueda de auxilio. ¿Es allí donde recurrimos en primer lugar? ¿O vamos a otros lugares? ¿O nuestra confianza está en otras cosas? Qué bueno que podamos meditar en eso. Mis hermanos, tenemos un gran privilegio. La oración es un gran privilegio. Y yo no sé si usted estaba consciente de eso. Muchas veces no lo estamos. ¿Sabe por qué? Porque si estuviésemos tan conscientes de eso, oráramos más. Y muchas veces no lo hacemos. Pero David está diciendo que el mejor recurso que él tenía para librar sus temores era acudir al Señor. Lo dice en el verso 4. Lo dice en el verso 6. Este pobre clamó, dice el verso 6. Lo dice en el verso 15, y atentos sus oídos. ¿A qué? Al clamor de ellos. Y lo dice en el verso 17. Claman los justos. ¿Y Jehová qué hace? Oye. Mis hermanos, el mejor recurso que tenemos en nuestra dificultad es la oración. Eso también el salmista nos lo está diciendo. Este afligido llamó, el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus aflicciones. Mis hermanos, el otro que podemos ver en este salmo, en los versos del 8 al 14, es una invitación a comprobar la bondad de Dios y a temerle. Miren cómo dice el verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Como alguien que había conocido personalmente el poder de Dios, David está haciendo una invitación ahora a aquellos que lo escuchan. Prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. Esta es una invitación que viene de una experiencia personal. David no está hablando, no está invitando a la gente a recurrir a alguien que era ajeno a él. David está invitando a la gente que lo está escuchando a recurrir a alguien que David mismo conocía. Que David mismo, por su experiencia personal, sabía que este Dios es bueno. Y de ahí nace ahora la invitación que David está haciéndonos. Prueben y vean, acérquense, conozcan a Dios íntimamente. Y ustedes estarán entonces completamente satisfechos en Él. Esta es la lección que David aprendió, mis hermanos, de primera mano. Dios vino en su ayuda y David ahora entiende
que todos aquellos que se acercan a Dios humildemente, con mansedumbre, Dios es su socorro y su refugio. Y es por eso que David lanza esta invitación en el verso 8. Y aquí David quiere que todos podamos aprender esta lección importante. Y hay un sermón que viene ahora. Es como un sermón lo que David hace a partir del verso 11, después que hace esta invitación. Y este sermón habla del temor. Y este no es el temor que usted puede tenerle a el cinto de su mamá o su papá. Este es el temor que nos habla de un sometimiento a Dios, de una reverencia a Dios, de vivir para Dios, de obedecer a Dios, de glorificar a Dios. Y esto es lo que a lo que David nos invita ahora. Y miren cómo dice David ahora: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Mis hermanos, temer a Dios nos pone en el camino de la bondad y de la paz. Y esto es lo primero que David está diciendo allí. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Que desea muchos días para ver el bien. Dice David: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Este es el primer discurso que da David acerca del temor a Dios. Y estos versos se contrastan de dos maneras. Hay una senda que conduce al mal, hay una senda que conduce al bien. Hay un camino que nos llevará en última instancia al autoengaño y a la muerte. Y el otro nos señalará a la justicia, el bien, y nos llevará a Dios. Esto es lo que David hace aquí. Nosotros podemos ver en primer lugar que hay cosas que David dice que hagamos. ¿Cuáles son? Guarda tu lengua, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Mis hermanos, es interesante. El apóstol Pedro dice estas mismas palabras en su epístola a una iglesia que está sufriendo. Él está diciendo: la mejor manera que tienen los hijos de Dios de vivir es siguiendo este camino. El camino del temor a Dios. El camino que agrada a Dios. El camino que desafía cualquier adversidad, cualquier sufrimiento, y que tiene como único propósito el seguir los propósitos y la voluntad de Dios. Esto es lo que David nos está enseñando. Hay un camino que glorifica a Dios. Hay un camino que repercute en alabanza a Dios. Y ese camino es el camino del temor a Dios. Mis hermanos, David posiblemente aprendió que esta es la mejor manera de vivir. Vivamos en el temor del Señor. Y como les decía ahorita, esto no tiene nada que ver al miedo que usted puede tenerle a un tirano. Esto no tiene nada que ver con el miedo a un castigo. Esto tiene que ver con nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios y a los principios de Dios. Esto tiene que ver con que la gloria de Dios sea nuestra meta más preciada. Esa tiene que ser nuestra meta más preciada. ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo de esa manera todos los días de nuestra vida? ¿O esta manera de vivir solamente se resume a las 2 horas que estamos aquí el domingo? O quizás al otro tiempo que usted esté en la semana rodeado de algún que otro cristiano. Hermanos, la mejor manera en que se manifiesta una vida vivida de esta manera, valga la redundancia, es cuando usted está solo. Es cuando usted examina lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. Cuando usted pesa eso a la luz de la palabra de Dios. Es cuando usted está pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame a vivir con un corazón limpio.
Señor, guarda mi lengua de hablar cosas que no tienen que hablar. Vivimos nosotros, mis hermanos, aborreciendo el pecado en nuestra vida. No aborreciendo el pecado en la vida de los demás, en la de nosotros. Porque muchas veces se hace fácil aborrecer el pecado de los demás. Pero estoy yo también aborreciendo el mío. Eso es una vida que teme al Señor. Hay una comparación, mis hermanos, aquí también entre los justos, los que buscan lo bueno, los que temen a Dios y los malvados que hacen el mal. Dios vela por los justos. Y esto es lo que David está queriendo dejarnos saber al final de este salmo. Dios vela por los justos. Dios está en contra de los que hacen el mal. Él está cerca del corazón que está roto, quebrantado. Él salva a los quebrantados de espíritu. David describe el efecto de la verdad de Dios en el corazón de aquellos que temen a Dios, en aquellos que se refugian en Dios. Esta es la frase cuando David usa la palabra quebrantados de corazón. Esta es la misma palabra que se usa en el Salmo 57, que se traduce como contrito. Esa es la acción de la palabra de Dios en el corazón de aquellos que van a Dios, que temen a Dios. Esto es lo que David está diciéndonos ahí. Mis hermanos, David conoció esto también de primera mano. Y ahí está el Salmo 51. David dice en el verso 17 de este Salmo: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Y dice otra versión, un espíritu roto, un corazón roto y contrito. Oh Dios, tú no desprecias. Esa es la realidad. Dios nos enseña, mis hermanos, Dios nos pastorea. Él nos humilla, pero Él nos sostiene en su mano. Y eso es lo que el rey David nos está diciendo. Él deja claro que el camino correcto es temer a Dios, es hacer el bien y es apartarse del mal. Escucha, mis hermanos, lo que David está enseñándonos en este sermón del verso 11 al verso 25. Aprende a temer a Dios. Aprende a vivir a la luz de la palabra de Dios. Esto no va a significar que siempre vamos a ser guiados por caminos fáciles. No, eso no es lo que David está diciendo. Ahorita veíamos lo que dice el verso 19. Esto no está diciendo que vamos a estar siendo libres de pruebas, que no vamos a tener dificultades, que el camino va a ser fácil o suave. David nos dice que a pesar de que hay muchas aflicciones para el justo, de todas ellas los librará el Señor. El Señor dice: guarda todos sus huesos, ninguno de ellos está roto. La aflicción matará a los malvados y los que odian a los justos serán condenados. El Señor redime la vida de sus siervos, ninguno de ellos que se refugia en Él será condenado. Muchas serán nuestras aflicciones, pero la promesa de Dios es que Él nos va a llevar, nos va a sostener en medio de ellas, y que todo Él lo va a usar para nuestro bien y para su gloria. Aquellos que siguen al Señor, aquellos que temen a Dios, encontrarán incluso bendiciones en medio de la aflicción. Y mis hermanos, esto es lo que está haciendo David aquí. David no está trayendo este salmo sentado en su palacio y en un banquete. David está diciendo cómo en su experiencia él puede estar confiado en medio de la aflicción. Muchas veces pensamos que el Evangelio nos va a librar de la aflicción. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio nos habla de ese Dios que nos sostiene en medio de las aflicciones. La aflicción matará a los malvados, dice el salmista, y los que odian a los justos serán condenados. Y termina diciendo: el Señor redime la vida de sus siervos. El Señor redime la vida de sus siervos, y ninguno de los que se refugian en Él
será condenado. Mis hermanos, David nos está trayendo a la oración. David nos está llevando a que busquemos a Dios. David nos está hablando del cuidado y del consuelo que en Dios podemos experimentar, ya que Dios está cerca de nosotros. David nos está diciendo que en medio de todas las cosas podemos tener gozo y alegría, porque Dios nos cuida y nos libera. David nos está diciendo que si pertenecemos a Dios, no hay nada ni nadie que nos pueda condenar y juzgar, porque Él mismo es nuestra salvación. Así que David está trayendo también un cántico de alegría, porque en medio de las pruebas y dificultades, Dios está. ¿Ha experimentado eso usted en su vida? Aún en medio de sus pruebas y sus dificultades, usted ha podido experimentar a Dios. Usted ha podido saber que Dios le está sosteniendo. Usted ha podido disfrutar de que Dios sea su socorro. La bondad de Dios, mis hermanos, es profunda. Es rica para con nosotros. Es algo que no se aprecia a distancia. Es algo que usted puede experimentar en el día a día. Nosotros no creemos en un Dios que vive a 10,000 kilómetros de distancia de nosotros, ni a 1 metro. Nosotros creemos en un Dios que nos sostiene con su mano. Nosotros creemos en un Dios que puede ser experimentado. Y ese es el Dios que David está hablando aquí. Y ese es el Dios que nosotros tenemos hoy. Él es el Dios que se ha levantado como nuestro Redentor. Y eso es lo que el salmista termina diciendo en el verso 22. No seremos condenados. Él ha redimido nuestra alma. Caminaremos, mis hermanos, para siempre con Él. Hemos sido redimidos por Dios y para Dios. Vivamos nosotros en su temor todos los días. Alabémosle por sus bondades. Y termino hablándole ahora a los amigos que nos visitan hoy. Tú también necesitas vivir y caminar en el temor de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? Arrepintiéndote de tus pecados, poniendo tu fe en aquel que vino para morir, para pagar tu culpa y para limpiar tus pecados. Eso es lo que más necesitas en este mundo. Quizás has venido hoy con tu cabeza llena de necesidades, pero yo quiero poner esta, que quizás no la traías hoy. Lo que más necesitas en esta vida es eso. Es confiar en ese Dios. Es arrepentirte de tus pecados. Es creer en Jesús como aquel que pagó muriendo en una cruz. El autor del universo, lo quiera reconocer el hombre o no, el autor del universo se complace solamente en aquellos que viven para Él. Y para vivir para Él, primeramente hay que conocerle. Y para conocerle, tienes que arrepentirte y tienes que creer. Y si este mensaje usted lo ha escuchado hoy, hoy es el día, hoy es el mejor día en que tú lo puedes hacer. Así que yo quiero animarte a que tú puedas pensar en esto, puedas decirle: Dios, tú eres el Rey del universo, tú eres digno de toda alabanza, yo no lo hago, no lo he hecho hasta hoy. Yo reconozco que he pecado contra ti. Yo me arrepiento de mis pecados. Y yo confío en ti porque tú has venido a perdonarme y a redimirme. Y yo quiero que si tú has hecho esto esta mañana, no te vayas de este lugar sin contárselo a alguien que esté al lado tuyo. Y yo estoy completamente seguro que esa persona dará gracias a Dios y gloria a Dios por esto que has hecho hoy en tu corazón. Así que no quería terminar sin animarte, sin exhortarte a que tú también, que hasta hoy no lo has hecho, puedas comenzar hoy viviendo alabando a Dios y en el temor de Dios.
arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Cristo como tu Señor y Salvador. Así que termino con esta exhortación, con este llamado a aquellos amigos que nos visitan esta mañana. Y mis hermanos, quiero terminar también orando, dándole gracias al Señor, porque el Salmo 34, como la Escritura, no es algo para leer y ya. Hay grandes verdades allí que nos hablan de Dios, nos hablan de su bondad. Y eso es lo que el salmista ha querido estar diciendo para nosotros. Y eso es lo que hemos estado viendo en esta mañana. Señor, a ti agradecidos estamos. Cuando, Señor, podemos escuchar de alguien que te ha experimentado, Señor, de la manera en que hoy hemos escuchado en el Salmo 34. Te damos gracias porque no es esto un hecho ajeno. No es esto, Señor, algo que se haya vivido en otro tiempo, sino que también hoy es nuestra experiencia. Señor, tú continúas sosteniéndonos en medio de las aflicciones. Señor, el corazón del salmista estaba lleno de gratitud a ti, estaba lleno de alabanza a ti, porque él había experimentado, Señor, este cuidado, esta bondad, esta misericordia. Qué bueno que también hoy nuestros corazones estén de la misma manera. Porque, Señor, nosotros también, y no solamente en una ocasión, sino que todos los días podemos experimentar lo mismo. Vemos cómo tú, Señor, milagrosamente nos sostienes, cómo milagrosamente muchas veces pones alimento en nuestra mesa. Cómo, Señor, tú nos permites estar en pie aún en medio de lo que nos rodea, que es tan convulso. Señor, ayúdanos a tener esta mentalidad de que la alabanza a ti esté de continuo en nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a que el temor tuyo sea la manera en que nosotros nos conduzcamos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder juntar también a otros, a invitar a otros a que gusten, a que prueben tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Tú eres el Dios verdadero. Señor, el salmista y nosotros no estamos hablando de mitos. Estamos hablando de experiencia. Estamos hablando de la vivencia del día a día. Ayuda, Señor, también a que los que hoy están y no te han conocido, no han gustado, Señor, puedan hacerlo. Te rogamos, Señor, por su salvación. Te rogamos, Señor, que tú obres y transformes sus corazones. Señor, no hay palabras para mostrar nuestra gratitud a ti. Tú eres nuestro todo, Señor. Gracias te damos, Señor, humildemente. En el nombre de Jesús. Amén.